A continuación vamos a hacer un repaso del capítulo 28. Este capítulo trata bastante acerca de cómo se comportan lo que se denominan campos magnéticos. Seguramente ustedes están familiarizados con campos magnéticos y posiblemente estén más familiarizados con el campo magnético de la Tierra. En efecto, el hecho de que la Tierra, el planeta Tierra, esté rotando y tenga un núcleo con un material ferromagnético, hace que se produzca un campo magnético que tiene una magnitud relativamente baja, que es lo que nosotros llamamos campo magnético. Lo interesante con el campo magnético de la Tierra es que muchos animales logran orientarse utilizando el campo magnético. De hecho, es bien sabido que muchos animales, inclusive gatos y perros, logran reconocer el norte magnético de la Tierra sin la utilización de ningún instrumento. Y también, de una vez les comento que hay investigación que apunta a que el ser humano también es capaz de reconocer el campo magnético de la Tierra. En esto no hay nada esotérico, ¿verdad? Es bastante conocido que muchos mamíferos y animales, de hecho ha sido reportado en cientos de animales, logran reconocer campos magnéticos. Eso es algo anecdótico. Entonces, el campo magnético de la Tierra tiene varios usos. Es usado fuertemente en navegación. Es utilizado también por algunos dispositivos también electrónicos para que el ser humano se logre orientar. Históricamente, el símbolo B negrita con un techito ha sido utilizado para representar el campo magnético. Y esta es la notación utilizada en este libro. Nótese que el campo magnético es un vector. Y como el campo magnético es un vector, tiene magnitud y dirección. Lo interesante, y uno de los aspectos interesantes de un campo magnético, es que si tenemos un campo magnético y tenemos una carga eléctrica que se mueve a través de ese campo magnético, esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza. Repito, tenemos un campo magnético que producimos con un imán, por ejemplo. O puede ser el campo magnético de la Tierra. Si tenemos una carga eléctrica que pasa a través del campo magnético, esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza magnética. Y la fuerza magnética va a estar dada por la ecuación 28.1, la cual observan ustedes acá. Nótese que están ante la presencia de un producto cruz entre dos vectores. El vector velocidad, V, que es el vector velocidad de la carga eléctrica, y el vector campo magnético, B mayúscula, que es el campo magnético que está experimentando la carga eléctrica en un momento dado. Nótese que se trata de un producto cruz y como un producto cruz genera un vector perpendicular a sus dos productos, digamos a sus dos factores, la fuerza va a ser perpendicular al vector velocidad y al mismo tiempo va a ser perpendicular al vector campo magnético. Eso lo podemos observar en la siguiente diapositiva. Nótese que el campo magnético es el vector verde
y el vector velocidad es el vector rojo. Nótese que la partícula, la carga eléctrica, se mueve según lo indica el vector velocidad. De acuerdo a esta ecuación, la fuerza magnética va a ser normal al plano generado por estos dos vectores, el vector rojo y el vector verde. Y evidentemente todas las propiedades que ustedes vieron para el producto cruz o producto vectorial en álgebra lineal también aplican para la fuerza magnética. Ahora bien, nosotros podemos determinar la dirección de la fuerza magnética utilizando, podríamos utilizar perfectamente un producto vectorial o pueden utilizar lo que se denomina la ley de la mano derecha. En su forma más sencilla, la ley de la mano derecha consiste en utilizar la mano derecha para orientarnos y determinar la magnitud, no la magnitud, sino más bien la dirección del producto vectorial. Lo que hacemos es muy sencillo. Apuntamos los dedos en la dirección del primer vector, en este caso el vector V, y lo cerramos en la dirección, en el ángulo más pequeño, apuntando al vector campo magnético. Y el pulgar me da la dirección de la fuerza magnética. Entonces, en este caso que ustedes ven acá, ustedes toman sus dedos, los apuntan en la dirección del vector velocidad, está un poco complicado. Cierran sus dedos en la dirección del ángulo más pequeño, apuntando, digamos, hacia el vector campo magnético, y el pulgar le da la dirección de la fuerza magnética, pero esa dirección la da cuando la carga eléctrica es positiva. Si la carga eléctrica es negativa, la dirección que da el pulgar sería la opuesta. Entonces, si tienen un electrón, por ejemplo, un electrón está cargado en forma negativa, tiene una carga eléctrica negativa, si les da esta dirección deberían tomar la opuesta. Esa es la ley de la mano derecha. Hay muchas versiones de la ley de la mano derecha. Esta es una de ellas. Podrían también escoger su marco de referencia, hacer un producto vectorial y de esa forma determinar la dirección de la fuerza magnética. Ahora, hay algo bastante interesante. Nótese que si ustedes van y repasan y buscan su libro de álgebra lineal, van a encontrar esta propiedad. La magnitud del producto vectorial está dado por la magnitud de la carga eléctrica, por la rapidez, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo más pequeño que separa ambos vectores, el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Qué significa eso? Que de esta forma nosotros, utilizando esta ecuación, determinamos la magnitud de la fuerza magnética. Entonces tenemos esta ecuación que nos permite determinar el vector como un todo, pero si solo ocupamos la magnitud, utilizamos esta ecuación. Y esta ecuación nos dice algo interesante. Nos dice que si el ángulo que separa ambos vectores es 0, ¿cuánto sería la fuerza magnética? ¿Cuál es el seno de 0? 1. Vuélvalo a pensar otra vez. El seno es 0. Sí, 0, seno de 0. perdón. Sí, correcto. El seno de 0 es 0.
Es decir, que si el vector velocidad es paralelo al vector campo magnético, no hay fuerza magnética. ¿Qué significa eso? Bueno, qué interesante. Que significa que si tenemos una partícula, digamos una carga eléctrica, supongamos que es positiva, y esta carga eléctrica se está moviendo en esta dirección, pero también en esa misma dirección tenemos un campo magnético que es paralelo también. Nótese que el ángulo entre estos dos vectores es 0. Por lo tanto, si la carga eléctrica se mueve paralela al campo magnético, no va a experimentar ninguna fuerza magnética. Repito, si la carga eléctrica se mueve paralela al campo magnético, no experimenta ninguna fuerza magnética. De acuerdo, utilizando esta ecuación, porque el seno de 0 es 0. Ahora, analicemos este caso. De acuerdo, este es un ejercicio muy sencillo. Nótese que tenemos una carga eléctrica que es Q. Podemos asumirla que es positiva. Tenemos un vector velocidad y un vector campo magnético. Aquí la pregunta es, ¿la fuerza magnética es 0 en este caso? Diría que no, porque no se ve que sea paralela, pero no estoy seguro. Correcto, es correcto, Ok. sí son, correcto. Únicamente si son paralelos, digamos el seno de 0 me da 0 y el seno de 180 también me da 0. Si por ejemplo, en este caso, la carga eléctrica no experimenta ninguna fuerza, pero también en este caso, cuando el ángulo es de 180 grados, el seno de 180 también es 0. Entonces aquí la fuerza magnética es 0 también. Entonces, en este caso, la fuerza magnética no es 0, porque no son paralelos. Y para determinar la fuerza magnética utilizan la ley de la mano derecha. Entonces, lo que tienen que hacer es apuntar sus dedos en la dirección del vector velocidad y cerrar sus dedos en la dirección del campo magnético, y el pulgar le da la dirección del campo magnético para una carga eléctrica positiva. De acuerdo a la ley de la mano derecha, para este caso en particular, la fuerza magnética saldría del plano de la pantalla. Digamos, si esta fuera una carga eléctrica real y si los vectores fueran reales. Entonces, ¿qué dirección tiene la fuerza magnética? Hacia afuera. En este caso, este es el caso que ya les comenté, ¿verdad? ¿Cuánto es el seno de 180? Perdón, 0 también, ¿no? A ver. Correcto, como el seno de 180 es 0, en este caso, si ustedes observan esta ecuación, la 28.2, la fuerza magnética sería 0. Ahora bien, observemos este caso que está bien interesante. El campo magnético en esta región celeste o púrpura es hacia afuera de la pantalla. Y aquí ingresa una carga eléctrica positiva a esta región. Entonces, vea qué interesante lo que va a pasar con la carga eléctrica. Podríamos analizar un punto. Digamos que analizamos este punto. Aquí está la carga eléctrica. Se mueve de izquierda a derecha.
Y si la carga es positiva y aplican la ley de la mano derecha, van a ver que va a experimentar una fuerza que es perpendicular a la dirección de su movimiento. Entonces, la partícula va a experimentar una curva. Nótese que la dirección y la magnitud del campo magnético son constantes. Lo que está pasando es que la fuerza magnética va a generar una aceleración que es una aceleración centrípeta. Y lo que pasa es que la carga eléctrica va a describir un movimiento circular. Ahora veamos este otro caso. Este otro caso también estaba muy interesante. Nótese que tienen la misma dirección, el vector velocidad y el vector campo magnético. Como el ángulo entre los dos vectores es 0, el seno de 0 es 0, entonces en este caso la fuerza magnética es 0. El hecho de que, digamos, una carga eléctrica experimenta una fuerza inmersa en un campo magnético. Y ese hecho explica por qué y cómo, por qué existen los motores y cómo funcionan. Digamos, si ustedes tienen un flujo de cargas eléctricas, como por ejemplo, es el caso de una corriente eléctrica es el flujo de electrones, ese flujo de electrones va a experimentar una fuerza. Y es ese hecho fundamental lo que explica el funcionamiento de los motores eléctricos. Aquí tenemos tal vez un video, no sé si lo vamos a poder ver. Creo que no lo vamos a poder ver. Lo pueden ver luego en la presentación. Y con esto cerraríamos un repaso bastante rápido del tema 1. Ahora movámonos al tema 2. Profe, una pregunta, ¿usted después va a subir esas presentaciones a mediación virtual? Sí, claro, no están subidas en este momento. Las voy a Ok, subir. listo, gracias. Gracias, profe. Ok. Fue una consulta.